Hola amigos, gracias por acompañarnos en Ajedrez Cultura y Educación, donde hacemos viral el conocimiento, espacio original y único, patrocinado por la Fundación Tu Ajedrez. El tema de hoy, el ajedrez tiene más de 160 años con límites de tiempo en sus partidas. ¿Sabías que en el segundo match entre Bobby Fischer y Boris Spassky en 1992 se utilizó por primera vez el control de tiempo con incrementos? El ritmo de juego era de 1 hora para toda la partida, más un minuto de incremento por jugada. Todo deporte tiene un espacio que le es propio. Eh, Canchas, campos, etcétera, son algunos de los eh, ambientes en los cuales puede desarrollarse una disciplina de carácter deportivo. Por su parte, la variable tiempo también hay que tomarla en cuenta. Está presente regulando la duración de tal acción. De allí que la actividad deportiva sea efectuada al aire libre o bajo techo, más común en verano que en invierno, reconocida o no en el programa olímpico o paralímpico, siempre está dominada por los relojes o cronómetros de muy diferentes formas. En una mayoría de los deportes individuales como la gimnasia, el tenis de campo, el boxeo, la lucha, la esgrima y el ajedrez, existe un estricto control del tiempo a través de relojes digitales altamente precisos. En el caso de disciplinas deportivas como el atletismo y la natación, sus practicantes luchan contra el tiempo con el objeto de mejorar sus marcas personales al recorrer longitudes definidas. Igualmente, en deportes de equipo como el baloncesto, fútbol, rugby, balonmano, etc., existe un tiempo de realización del partido prefijado, siempre en las condiciones de juego. De tal manera que la administración de la variable tiempo es común a todos los deportes, por lo que su uso en el control de los mismos es muy importante. De hecho, en la reglamentación deportiva de cada especialidad se han incorporado normas específicas para su aplicación. Para ello, las distintas especialidades cuentan con dispositivos de control del tiempo de ejecución, cronómetros y relojes mecánicos, eléctricos o digitales. Por su parte, en el ajedrez, el control del tiempo de competición se hizo palpable y casi insostenible hasta mediados del siglo XIX, cuando jugadores como McDonnell y Labourdonnais, durante el desarrollo de su match en 1834, llegaron a consumir más de 1 hora de tiempo de reflexión en una sola jugada. Situación similar se presentó a lo largo del match entre Staunton y Saint-Amand en Londres de 1841, donde aún utilizando un cronómetro para registrar el tiempo empleado por ambos jugadores, hubo partidas que sobrepasaron las 14 horas. Igualmente en 1843, en match celebrado entre los maestros Howard Staunton y Pierre Saint-Amand, en el conocido Café de la Regence en París, las partidas tuvieron un promedio de duración de hasta 9 horas. También es conocido el caso del joven maestro estadounidense Paul Morphy, quien en Nueva York de 1857 enfrentó al jugador alemán Louis Paulsen. Pero durante una de sus partidas y ante la extremada lentitud con la cual Paulsen hacía sus jugadas, Morphy sufrió una violenta crisis nerviosa que le hizo perder momentáneamente el conocimiento y caer de bruces sobre el tablero. Otros maestros como Staunton y Steinitz llegaron a quejarse amargamente de la lentitud con la que algunos de sus contrincantes realizaban sus jugadas. Evidentemente, esta situación afectaba también a los árbitros, organizadores, espectadores y prensa que cubría los eventos más importantes. Ocurre que en esa época, inclusive todavía a comienzos del siglo XX, era muy difícil determinar cuánto tiempo podía durar una partida o la ronda de un torneo determinado.
De manera que a finales del siglo XIX, los organizadores y árbitros comenzaron a buscar posibles alternativas tecnológicas que fueran administradoras del tiempo, que pudieran controlar no solo la duración total de las partidas, sino el tiempo de reflexión de los propios jugadores. Para satisfacer tal necesidad, fueron inventados y perfeccionados los cronómetros o relojes de ajedrez. Pero, ¿qué es un reloj de ajedrez? Jugando con los amigos o en eventos oficiales de ajedrez, podemos observar que está colocado un reloj con dos esferas a un lado de los jugadores, generalmente a la derecha del conductor de las piezas negras. Cuando un jugador mueve una pieza o peón, de inmediato oprime el botón de su propio reloj, acción que activará el reloj y tiempo de su oponente. De esta manera, el tiempo será equitativo para ambos jugadores. Según el artículo 6 de las reglas de competición de las leyes del ajedrez FIDE, un reloj de ajedrez es un dispositivo o indicador de tiempo muy particular. En un reloj con dos indicadores de tiempo conectados entre sí de tal forma que solo uno de ellos puede funcionar en cada momento. Y decimos que un reloj de ajedrez es particular porque cuando uno de los indicadores se pone en marcha, el otro se detiene. Esto permite la alternancia de las jugadas entre las piezas blancas y negras, mientras se garantiza la precisa administración del tiempo por parte de cada uno de los jugadores. También debemos señalar que este instrumento para medir el tiempo utilizado por cada ajedrecista durante el desarrollo de una partida tiene un adminículo adicional que lo diferencia de otros relojes convencionales llamado bandera, generalmente de color rojo, cuya caída, denominada en el argot ajedrecista como bandera caída, implica la culminación del tiempo originalmente asignado para un jugador. Del mismo modo, un reloj de ajedrez puede ser definido como un ingenio especial constituido por dos esferas que tiene por objeto acumular los tiempos parciales consumidos por cada jugador durante la partida y de controlar así que estos efectúen un número determinado de movimientos dentro del tiempo estipulado en las bases o reglamento del torneo. Por otra parte, el consumo excesivo de tiempo por uno de los jugadores se traduce en la imposibilidad de cubrir el número mínimo de movimientos, lo que ocasiona automáticamente la pérdida de la partida. Hitos históricos del reloj de ajedrez. Por ejemplo, seguidamente vamos a presentar 20 de los hitos más importantes de la historia del reloj de ajedrez. En el siglo XVI comienza el interés por controlar la duración de la partida, hacia 1550 aproximadamente. Unos 3 siglos después, en 1841, en el match disputado por Stoughton y Saint-Amand en Londres, se inicia el uso del cronómetro para registrar el tiempo empleado por los jugadores en cada partida de ajedrez. Unos 20 años después, en 1861, Anderson y College en Londres oficializan el límite de tiempo para el desarrollo de las partidas con una primera modalidad de 24 jugadas en 2 horas. En 1862, en el torneo de Londres, por vez primera se emplearon relojes de arena con la modalidad de 20 jugadas en 2 horas. En 1866, en el match Anderson-Steinitz de Londres, el reloj mecánico de péndulo es utilizado por vez primera. El mismo era operado por el árbitro. En 1883, en el torneo de Londres, entra oficialmente en uso el primer doble reloj mecánico de péndulo creado por Thomas Bray Wilson.
En 1899, Meyer, secretario de la Asociación Holandesa de Ajedrez, propone colocar en la esfera del reloj una manecilla llamada bandera, con el objeto de poder determinar con precisión cuándo un jugador había excedido su tiempo de reflexión. Esto ocurría luego de caer dicha bandera. Entre 1895 y 1900 es puesto en uso el reloj con mecanismo de botón en sustitución del péndulo, hecho precursor de las modalidades blitz, rápida y semirápida. En 1908, un modelo de reloj con bandera incorporada se utilizó por primera vez en el Congreso de Deutscher Schamburg en Düsseldorf, Alemania. En 1970 está la aparición de los primeros prototipos de relojes electrónicos o digitales. En 1993, Bruce Cheney, un estudiante de la Universidad de Cornell, crea el primer reloj de ajedrez digital. En 1975, Joseph Meschi y Jeffrey Ponsor patentan el Micromate 80, el primer reloj de ajedrez digital disponible comercialmente. En 1978, Joseph Meschi, graduado de la Universidad de San Diego, en California, produce el Micromate 180 de mayor calidad tecnológica que el modelo anterior. En 1980 se inicia el desarrollo de los primeros prototipos de relojes de ajedrez digitales basados en circuitos electrónicos y alimentados por baterías. En 1985, Ben Bulsing, estudiante de la Universidad de Twente en los Países Bajos, construyó el primer reloj de ajedrez electrónico propiamente dicho. En 1989, Bobby Fischer, ex campeón mundial de ajedrez, recibió la patente 4.884.255 para un nuevo reloj de ajedrez digital que otorgaba a cada jugador un periodo de tiempo fijo al comienzo de la partida, más una pequeña cantidad después de completar cada movimiento. En 1992, en el match Fischer-Spassky, se utilizó por primera vez el control de tiempo con incremento. El ritmo de juego era de 1 hora para toda la partida, más 1 minuto de incremento por cada jugada. En 1994, en la Olimpiada de Moscú, se utilizó por primera vez relojes digitales en eventos de el máximo nivel deportivo en ajedrez. En 1994, DGT FIDE se convirtió en reloj oficial de la Federación Internacional de Ajedrez y comienza su comercialización a nivel internacional. En 1998, en la Olimpiada de Lista, se incorporan los relojes digitales con la modalidad Fischer-Bronstein para bonos de tiempo. Al alcanzar los 5 minutos finales del último control por cada jugada realizada, al jugador se le acreditaban 30 segundos en su cuenta. Y bien amigos, así termina otro episodio de Ajedrez, Cultura y Educación, donde hacemos viral el conocimiento. Hemos realizado un rápido esbozo del ajedrez y su relación con el tiempo, el control de tiempo en los torneos de ajedrez. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este episodio con sus colegas y amigos. Hasta pronto. Time.